Muy buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Hoy, jueves 7 de septiembre del año 2023. Es para nosotros un gusto, un verdadero placer poder tener este tiempo para compartir con todos y cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios por permitirnos tener este tiempo durante este transcurso del día, para detenernos un poco en nuestro quehacer del día a día, para detenernos un poco en lo llevado a cabo, en lo realizado, y poder tener un tiempo para poder meditar, para poder reflexionar en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que su palabra es alimento para nuestro espíritu. La palabra de Dios nos dice que su palabra es una fuente a la que podemos venir a beber para saciar nuestra sed. Para lo que nosotros representa es que cuando comemos y bebemos de la palabra de Dios, nuestro espíritu interior se va fortaleciendo. Y le damos gracias a Dios por permitirnos este tiempo. Y le pedimos que este alimento que Él nos da, que esta bebida que Él nos proporciona, haga el efecto que debe de hacer en todos y cada uno de nosotros conforme a la palabra del Señor. Recuerden Isaías 55, el Señor dice que Él ha enviado su palabra a la tierra y que su palabra irá y hará todo aquello para lo cual ha sido enviada. También dice que esa palabra no regresará vacía a Dios, sino que hará todo aquello para lo cual fue enviada. Y recuerde que la palabra de Dios, dentro de las connotaciones, primeramente tiene como propósito y como objetivo que nosotros podamos conocer a nuestro Creador en el día a día. Tiene como objetivo que además de conocer a nuestro Creador, nosotros podamos tener un entendimiento de quién es nuestro Señor Jesucristo. Tiene como propósito revelarnos y mostrarnos qué es y quién es el Espíritu Santo. Revelarnos y mostrarnos que ciertamente, dice la palabra de Dios, que así como las flores del campo y la hierba florecen un día, al día siguiente están marchitas y secas. Y nos dice que así es nuestra vida, entendiendo que nuestra vida tiene un inicio, pero también tiene un término. Con el inicio, normalmente estamos en una familia y estamos preparados. Normalmente hay gozo, hay alegría. En algunos lugares se hacen celebraciones, se celebra, ya sea que sea un varón o una hembra, y se celebra y se dan regalos. Y en los hospitales, por ejemplo, hay lugares en donde ponen moños azules, moños rosas, y la gente está muy contenta y todo es alegría. Pero cuando el tiempo nuestro se ha cumplido, cuando llegamos al ocaso, no necesariamente esto es así, porque ahora en lugar de alegría hay tristeza, hay llanto, hay desesperanza. Pareciera que no hay nada que pueda consolar nuestro corazón. Pero déjeme decirle que cuando la palabra de Dios ha hecho el efecto que debe de tener en cada uno de nosotros, llegado ese tiempo, ese momento debe reflejarse en cada uno de nosotros como agradecimiento a Dios por todas y cada una de las bendiciones que Él ha derramado sobre la vida de todos y cada uno de nosotros. Aun cuando no podamos entenderlo o comprenderlo, decirle gracias Dios, gracias porque has sido bueno conmigo, gracias porque un día tú me permitiste ver la luz de este mundo, pero ahora gracias porque tú me permitirás ver la gloria de tu reino, ver la luz de tu reino. Gracias Dios, porque tú has prometido que todo aquel que recibe al Hijo te recibe a ti, y tú has prometido que a todos aquellos que han recibido al Hijo hay
una promesa de vida eterna. Y en esa vida eterna, tu palabra dice que te veremos a ti cara a cara. Ya no será simplemente producto de algo que suponemos o de algo que está escrito en la palabra y que nosotros vamos estructurando en el día a día, sino que será una realidad. Tu presencia en nuestra vida será una realidad. Y tal y como lo expresa tu último libro del manual que tú dejaste, dice que ya no habrá más llanto, ya no habrá más tristeza, ya no habrá más luto, sino que tú enjugarás toda lágrima que salga de nuestros ojos, y que habrá alegría, habrá gozo, porque tú mismo nos consolarás, porque tú mismo serás nuestro Dios, tú mismo habitarás con nosotros. Y tu palabra dice que llegado ese tiempo de la vida eterna, el propósito nuestro seguirá siendo el seguirte conociendo cada día, cada día. Ninguno de nosotros tiene certeza de lo que será el día de mañana. Nadie puede preparar exactamente la agenda del día de mañana. Podemos tener un programa al cual podemos tratar de ajustarnos, pero siempre hay cosas que saldrán fuera de nuestra voluntad, saldrán fuera de nuestro control, y debemos de saber que todo está en la voluntad del Señor. Démosle pues gracias, gracias, gracias a Dios por ser bueno y bondadoso con nosotros. Les invito a que le demos gracias a Dios por sus múltiples misericordias, que le demos gracias a Dios por su gracia, que le demos gracias a Dios eterna e infinitamente, que le demos gracias a Dios, sobre todo a aquellos que han reconocido al Hijo como el único camino, como su Salvador, como su Redentor, como suficiente Señor y Salvador. Le damos gracias a Dios y le pedimos que en esta tarde sea Él el que dirija nuestros pasos, sea Él el que dirija la intención de nuestros pensamientos, que sea Él el que nos permita hablar de tal manera que estemos convencidos de que no estamos hablando de mutuo propio, de nosotros mismos, de nuestros pensamientos y de lo que hay en nuestro corazón, sino que hablemos simplemente de su palabra que es eficaz, su palabra que es verdadera, su palabra que trae a nosotros esperanza, su palabra que fortalece, su palabra que consuela, su palabra que sana. Es por su palabra que vivimos en el día a día. Démosle pues gracias, 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 infinitas gracias a Jehová de los ejércitos. Pasemos a nuestra proclamación, que ya la hemos compartido con ustedes. El domingo pasado la subimos, la deben de tener, ahí están señaladas las escrituras sobre las cuales hemos obtenido esta proclamación, y que tiene que ver con este agradecimiento permanente que debemos de tener para con Dios. Vayamos pues a la proclamación, que empieza diciendo: bendito sea el nombre de Dios, bendito sea el nombre de Dios, bendito sea el nombre de Dios. En la sola expresión de bendecir a Dios hay agradecimiento. En la sola expresión de bendecir a Dios hay reconocimiento. En la sola expresión de bendecir a Dios sabemos que tenemos la confianza de que Él está en control. Bendito sea el nombre de Dios. Y continúa diciendo y dice: Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos. ¿De cuáles ejércitos? De todo ejército espiritual, de los que hay en la tierra, debajo de la tierra y aún por encima de la tierra, de los que hay en el cielo, desde ahora y para siempre, desde ahora y para siempre. Bendito sea el nombre del Señor, desde los siglos, por los siglos y hasta los siglos. Bendito, bendito sea el nombre del Señor.
desde el nacimiento del sol hasta la puesta del sol. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea por siempre su nombre. Bendito sea el nombre de Dios, porque ciertamente suyo es el poder y la gloria. De nadie más, solo de Él. Bendito sea el nombre de Jehová, el cual me colma de bendiciones en el día a día. Bendito sea el nombre del Señor, porque Él es mi salvación. Él es sobre todas las cosas, Él es sobre todas las naciones, Él es sobre todos los cielos, Él es su propia gloria. ¿Quién como nuestro Dios? ¿Quién como nuestro Dios? ¿Acaso hay otro Dios como Él? Omnisciente, omnipresente. ¿Acaso hay otro como Él, del cual dependen todas las cosas y todas las cosas han sido formadas? ¿Quién como nuestro Dios? ¿Quién? ¿Quién como Él, que se sienta en las alturas y nos mira a nosotros? ¿Quién como Él, que se humilla en mirar el cielo y la tierra? ¿Quién como nuestro Dios, que pone al hombre en reconocimiento, pero también aquel que puede quitarle todo el poder? Dios, Jehová de los ejércitos, es el que nos da entendimiento, sabiduría, ciencia y conocimiento. Él es el único que puede revelarnos lo profundo y lo escondido. Él es el único el que conoce todo lo que está en tinieblas. Él es el único que puede levantarme del polvo. Él es el único que puede sacarme del pozo de la angustia, del pozo de la desesperación, del pozo de la tristeza. Él es el único que me levanta, como levanta al pobre y al menesteroso. Por lo tanto, Señor, al reconocerte, permíteme alabar y bendecir tu nombre. Permíteme alabar y bendecir tu nombre. Y tu dominio es para siempre, y tu reino para todas las generaciones. Tú eres el que hace su voluntad en el cielo y en la tierra, y no hay quien detenga tu mano. No hay quien pueda decirte qué haces, Dios, o preguntar por qué lo haces, porque tú eres soberano. Que todos te teman, que todos tengan un temor reverente a ti y que puedan decir: bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jehová. Bendito sea el que ha venido en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Recuerde que hablamos que el término Hosana significa sálvanos Dios, sálvanos Dios, sálvanos Dios por tus múltiples misericordias. Hosana, hosana en las alturas, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Amén, amén y amén. Esta semana quiero compartirles que tuve oportunidad de revisar un par de expedientes de algunos pacientes. Uno de ellos, si sus familiares nos siguen a través de esta reunión, queremos decirles que el Señor está en control y que el Señor traiga paz a sus corazones, traiga fortaleza a ustedes en este momento por el cual están atravesando. Es un tiempo en el cual uno de sus familiares está en el hospital, se ha agravado, se ha deteriorado físicamente, médicamente. Podemos emplear la expresión de que es muy probable que sus días aquí con nosotros estén terminando. Pero también puedo decirles que
en este tiempo Dios ha permitido hablarle a esta persona de que Dios es Dios, de que su Hijo es nuestro Señor Jesucristo y que es el único camino que lleva a la vida eterna. Oramos por la vida de ella, omito su nombre por razones obvias, pero que el Señor fortalezca a su esposo, a sus hijos en este proceso. Nadie está contento por llegar al término, pero podemos estar agradecidos. Podemos tener un corazón agradecido y podemos agradecer por todas y cada una de las bendiciones. Podemos agradecer por todas y cada una de los momentos de alegría que hemos pasado. Podemos agradecer incluso por los momentos difíciles en los cuales siempre ha habido una solución, siempre ha habido el llegar a un buen término, a un buen puerto. Y ahí, aún en esas situaciones, podemos ver la mano de Dios. Aún en el proceso de enfermedad, podemos ver cómo Dios abre y cierra puertas. Aún en tiempos de necesidad, podemos ver cómo Dios permite recursos para aligerar nuestra carga y hacerla menos difícil. Que el Señor les fortalezca a los que estén atravesando por una situación parecida. Aquellos que han atravesado por una situación como estas, sabemos que el Señor está trabajando y los está fortaleciendo en el día a día y que está trayendo un bálsamo de paz para cada uno de ustedes. De la misma manera, también tuve oportunidad de revisar el caso de otra paciente. Ya he platicado de este testimonio anteriormente. Durante esta semana me enviaron sus estudios y revisaba su expediente. Esta persona tuvo un problema en el intestino muy complejo, muy complicado, en el cual desde un inicio estaba afectado su hígado de una manera muy importante. 2 años está cumpliendo, 2 años en que Dios le ha permitido una calidad de vida excepcional, 2 años en los que le ha permitido estar con su familia, con sus hijos, con su esposo, 2 años en los cuales ella, si ustedes se la encuentran en la calle, probablemente no pensarían que está enferma. 2 años en los cuales Dios nos permite ver su misericordia. 2 años que también soy testigo de que esta persona le agradece a Dios en el día a día, y para nosotros es el testimonio, agradecer a Dios en todo y por todo. Gracias te damos, Señor, por permitirnos estar enfocados en las cosas que debemos estar enfocados. El domingo anterior hablamos del libro de Eclesiastés. Los que no tuvieron oportunidad, se queda grabada, pueden buscarla ustedes en el día correspondiente. Y hacíamos algunas consideraciones, algunas reflexiones en las cuales quizás nos hacemos preguntas. Yo me las hice en su momento, sobre todo cuando no conocía al Señor. Yo me veía a mí mismo como una persona esforzada, como una persona diligente, como una persona que se levanta aún todavía en el día a día y salgo fuera de casa para poder desarrollar mi profesión. Y por supuesto que al desenvolverme en mi profesión, buscar un salario con el cual yo pueda venir a casa y pueda traer alimento, que nos pueda dar provisión, que nos pueda dar vestido, que nos permita pagar servicios, porque así funciona este mundo, no funciona de otra manera. Pero ciertamente en el proceso de esforzarnos, había ocasiones en que quizás yo me detenía para observar a otras personas, a otros colegas, a otros profesionales, que yo observaba que desde el punto de vista material y económico, veía que ellos estaban en abundancia y yo decía, ¿qué me falta a mí hacer para poder tener lo que ellos tienen? Me levanto y trabajo y me llega la noche y sigo trabajando. ¿Y por qué yo no puedo tener estas cosas?
Es decir, mis ojos estaban puestos en las cosas materiales. Y me preguntaba por qué yo no lo tenía. Las reflexiones que hacíamos durante el domingo pasado, es que seguramente a todos nos ha pasado esto. Y esto me llevaba a considerar que Dios no prometió, subrayo, no prometió que aquellos que vivan una vida ordenada no tendrían enfermedades. Dios no prometió que aquellos que amaran a Dios no tendrían enfermedades, temores, situaciones de angustia, situaciones en esta vida de escasez. Dios no prometió tal cosa. Tampoco prometió que aquellos que lleven una vida desordenada y apartada de Dios en este mundo estarían siendo condenados o juzgados. El libro de Proverbios habla mucho al respecto. Pero lo que Dios sí nos indicó es que no pusiéramos los ojos en las cosas materiales, en las cosas del mundo, sino que pongamos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Y esa es la invitación. Ese es el punto. Poner nuestros ojos en donde deben estar puestos, en la confianza plena y total de que Dios está en control. Más allá de lo que yo pueda entender o comprender, Dios está en control. Dejar de pensar en el hecho de que personas que llevan vidas desordenadas y hacen lo malo, aparentemente tienen prosperidad y tienen larga vida. Y pensamos, no entiendo el sentido de la vida, pero si nosotros quizás conociéramos un poco de las vidas de estas personas, veríamos que quizás muchos de ellos murieron buscando y no encontraron el verdadero sentido y propósito de esta vida, que es conocer a Dios, encontrar a Dios, entregarse a Dios, depender de Dios, alabar a Dios, agradecer a Dios y bendecir a Dios. Dios nos exhorta y nos dice que ante todo seamos agradecidos. ¿Está usted en escasez? Agradezca a Dios. ¿Está usted pasando por una prueba difícil? Agradezca a Dios. Alguien diría, estás loco. Mira cómo estás pasando por una situación tan difícil, tan terrible, y lo único que haces es buscar y alabar a Dios. Sí, eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios desea. Ese es el corazón que toca el corazón de Dios. Y aún en el proceso, Dios puede sorprendernos con cosas maravillosas, con cosas extraordinarias para nosotros. Pero la mejor de ellas, tener la seguridad completa de que Dios está en control total y absoluto de mi vida, no importa la circunstancia. Esa es la invitación del Señor. La invitación de Él no es a llevar una vida egoísta, una vida autocomplaciente, una vida en los deseos del mundo. No es la invitación. La invitación de Dios es para que lo conozcamos a Él. No simplemente como conozco a Dios, sino que lo conozcamos de verdad. Que conozcamos, y la principal manera de conocerlo es a través de su palabra. Dios nos dice en su palabra, en Proverbios 26:12, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? ¿Has visto un hombre sabio en su propia opinión? Y luego dice, más esperanza hay del necio que del que es sabio en su propia opinión. Hablábamos de que todos nosotros queremos sobresalir en distintas áreas, y no estoy diciendo que esto esté mal. Está mal cuando buscamos nuestra propia satisfacción. Está mal cuando buscamos nuestra propia vanidad, el ser reconocido humanamente por los demás. Está mal cuando en ese proceso
nos volvemos egoístas e indiferentes, cuando nos volvemos faltos de consideración para los demás y nos volvemos necios. Y por eso esta palabra dice, más esperanza hay de un necio que de un sabio en su propia opinión. Pero el que confía en Jehová, Proverbios 28-25, el que confía en Dios, Dios mismo lo prosperará. Mas el que confía en su propio corazón es un necio, porque el que rige nuestros caminos y nos da entendimiento y sabiduría es Dios. Primera de Juan 2:15 nos hace una exhortación y nos dice, no améis las cosas del mundo. No nos dice que no estemos en el mundo y de que no tengamos una interrelación propia de vivir en este mundo tal y como lo conocemos. Pero lo que Dios nos dice es que no nos aferremos a Él como si fuera lo último, como si fuera lo único, como si no hubiera esperanza después de estar en este mundo. De esto es de lo que está hablando en esta carta el apóstol Juan. No ames las cosas del mundo, ni tampoco las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo y las cosas que están en el mundo, déjeme decirles, dice Juan, que el amor del Padre no está en él. El amor de Dios no está en él. Personas que pueden decir, pues yo amo a todos los demás, yo amo a Dios, Él es generoso conmigo, pero en su manera de actuar, en su manera de vivir, reflejan todo lo contrario. En su manera de actuar o de vivir, reflejan una actitud de vanidad, una actitud de soberbia, una actitud de egoísmo o una actitud en la cual es evidente que nos dejamos llevar por nuestras propias emociones. No tenemos control sobre nuestras emociones. Nos enojamos fácilmente, perdemos la cabeza fácilmente por situaciones que después de pasado un tiempo y cuando tenemos tiempo de reflexionar en ellas, podemos decir, no era para tanto, perdí el control, perdí la cuadratura, no debí haber hecho tal o cual cosa. Y nos ocurre en la mayor parte de las cosas de nuestra vida. Y eso es lo que nos está exhortando en esta carta. No amemos las cosas del mundo, ni las cosas que hay en el mundo. No estoy diciendo que no sean necesarias en algún momento, pero que no las consideramos de o sí. Simplemente que sea una situación en la cual, bueno, es necesario, pero no es indispensable. Es necesario, pero no dependo totalmente de ello. Es necesario, pero mi mejor ayuda viene de Dios. Mi mejor ayuda viene de Jehová. Mi mejor ayuda, dice la palabra de Dios, viene de Sión, que es la morada de Dios. Ciertamente, porque todo lo que hay en el mundo son los deseos de nuestro corazón, son los deseos de nuestros ojos, son nuestros propios deseos y la vanagloria de la vida. Todos queremos dejar algo en la vida. Queremos dejar nuestra huella, queremos dejar nuestra marca, queremos dejar nuestro testamento, queremos dejar nuestro legado y no nos damos cuenta de que una vez que ya no estemos aquí, solamente existiremos en la memoria de aquellos que nos amaron. Pero para el resto del mundo seremos intrascendentes. Recuerdo a un maestro que tuvo que ver mucho en mi formación. Excelente, extraordinario médico, con fallas como todos los demás las tenemos, fallas humanas en el día a día. Quizás una de las principales fallas en el caso de él es que no daba lugar a Dios en su vida y ciertamente había soberbia, había vanidad, merecedor de múltiples premios, reconocimientos,
humanamente alguien en el cual uno podría decir, yo quisiera ser como él. Pero sus ojos realmente no estaban donde deberían de estar. Aproximadamente un año después de que él murió, siendo toda una institución en el lugar en el que él brilló, nadie se acordaba de él. Nadie se acordaba de él. La palabra de Dios dice, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cada día tiene su propio afán. No busquéis la gloria del hombre, porque la gloria del hombre es como las flores y la hierba que un día florecen y al día siguiente se secan. Pero Dios promete que aquellos que le busquen, que aquellos que le busquen de todo corazón, que aquellos que le sigan, que aquellos que se esfuercen, tendrán un galardón de vida eterna. Quizás para muchos esto pueda no significar nada. Termina diciendo este versículo, 1 de Juan 2:17, pero el mundo pasa y sus deseos. El mundo pasa y sus deseos. Y no regresa. Se acabó, no hay nada. Dice, pero el que hace la voluntad de Dios, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Voy a repetir, el mundo pasa y sus deseos, la vanagloria del mundo, pasa, se olvida, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios este día? ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que lo conozcamos a Él. Y este es el propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo fue enviado, para que conociéramos al Padre, para que lo conociéramos a Él a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ese era el principal propósito, darnos a conocer al Padre. Gálatas dice, una manera de que estamos conociendo al Padre es cuando aprendemos a sobrellevar las cargas entre unos y otros, porque de esta manera, al llevar las cargas de unos y otros, al ayudar a llevar las cargas de alguien que está padeciendo, de alguien que está sufriendo, de alguien que está pasando por necesidad, de alguien que está pasando por hambre, de alguien que está desnudo, de alguien que no tiene un lugar en donde pasar la noche, de cualquiera que está en necesidad, al ayudarlo a llevar las cargas, de alguien que está enfermo y orar por él, de alguien que no tiene para un medicamento, y si yo me entero y tengo el recurso, decir, ten, aquí está, no me debes nada, ten por favor y soluciona tu problema. El que aprenda a sobrellevar las cargas de otros está cumpliendo la ley de Cristo. Está cumpliendo lo que nuestro Señor Jesucristo vino a mostrarnos. Continúa diciendo Gálatas 6:3, porque el que se cree algo no siendo nada, se está engañando a sí mismo. ¿Escuchó? Porque el que se cree algo, el que cree que realmente ha alcanzado cosas, el que se ha llenado de vanidad, de soberbia, el que dice yo soy, yo hice esto, yo hice aquello, yo, y vivimos engañados en nuestra propia mente. El que se cree algo y no es nada porque no tiene a Cristo, a sí mismo se engaña. Y hay una exhortación que viene después, Gálatas 6:4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo para gloriarse respecto a sí mismo y no en otros. Cada uno someta a prueba su propia obra. La palabra de Dios dice que nuestras obras serán probadas con fuego. Aquel que su obra la fundó en hojarascas, el fuego las consumirá.
Aquel que fundó su obra en madera, el fuego la consumirá. Pero aquel que fundó su obra en los tesoros del reino de Dios, esa obra sobrevivirá al fuego de Dios y será purificada. Esa es la obra que prevalecerá. Dice, porque cada uno estará frente al tribunal de Dios para responder por sí mismo. De tal manera que el que sea enseñado en la palabra de Dios, el que sea enseñado, hágase partícipe de toda cosa buena que se le ha instruido. Si usted dice que cree en Cristo, si usted dice que es un cristiano, pero no ayuda al que está en necesidad, no se esfuerza por hacer las obras que nuestro Señor Jesucristo hizo y llevar las cargas de otros sin esperar nada, sin recibir nada, sin esforzarse, se está engañando a sí mismo. Y no es por obras, simplemente es decir, es que esto le agrada a Dios que yo haga. Es como los niños, cuando yo los veo alrededor de los 5, 6 o 7 años, que quieren agradar al papá, quieren agradar a la mamá y preguntan si lo que han hecho está correcto, si lo que han hecho está bien, e incluso son repetitivos y dicen, de veras te gusta, de veras te agrada. Y entonces el corazón de ese niño se alegra. Dios espera lo mismo de nosotros. Que le digamos, Señor, ¿te agrada esto? ¿Esto es de tu agrado? Enséñame, instrúyeme. Y la forma en que Dios nos va a instruir y nos va a enseñar es principalmente a través de su palabra. Gálatas 6:7 nos dice, no se engañen pensando que están haciendo cosas buenas y no están haciendo la obra de Dios, no están haciendo la voluntad de Dios. No se engañen, porque Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Recuerdo que tuvimos la visita de un colega que vive en otro estado de la República y sus hijos están estudiando en Estados Unidos. Él trabaja en esa entidad, hasta donde yo entiendo vive solo. Y un día estuvo en la casa y en algún momento, compartiendo las galletas y el café, él le decía a mi esposa que él le daba mucho gusto ver que ella estaba en una casa y que podía tener un hombre a su lado, un esposo, yo, y que veía a sus hijos y decía él, y es que se respira un ambiente de hogar, pero yo vivo solo, mis hijos están en Estados Unidos, mi otra esposa vive en otro estado y yo estoy solo. Aparentemente un hombre que le va bien profesionalmente. ¿Cuál es el sentido de la vida? Dios marca un sentido de la vida. El sentido de la vida para un varón que ha madurado y que ha crecido es conformar una familia. El sentido para una mujer es formar una familia conforme a lo que Dios ha establecido, no conforme a mis pensamientos o lo que yo creo que puede funcionar. Dios da recomendaciones al respecto. Recomendaciones para una mujer, recomendaciones para un hombre. No entraré en detalles en este momento, pero puede buscarlos en Proverbios 30 y en el Salmo 1 y 2. Por eso dice, aquel que siembre para sus propios deseos, pensando que está construyendo, solo Dios puede cambiar el curso de esas cosas. Solo Dios puede transformar la verdadera intención de nuestras vidas. Solo Dios, de una manera sobrenatural, puede hacerlo. Porque el que sembrare para sus deseos, el que sembrare para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, mas el que siembra y atiende las cosas espirituales, del Espíritu segará vida eterna. Vida eterna.
vida eterna. Nuestro Señor Jesucristo vino y dijo: yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. El que cree en mí, aun cuando esté muerto, ciertamente vivirá. Yo soy la vida. Yo soy la verdad. Poncio Pilato le preguntó: la verdad, ¿cuál es la verdad? Si supieras cuál es la verdad, le dijo nuestro Señor Jesucristo. Primera de Timoteo 6:3 dice: si alguno enseña cosas distintas a la voluntad de Dios, si alguno enseña y aprende cosas distintas a la palabra de Dios y no se conforma a la sana doctrina, a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen las envidias, nacen los pleitos, nacen las malas sospechas, nace la blasfemia, disputas de hombres necios, corruptos de entendimiento y depravados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Dios nos alerta para que cuando veamos estas obras, cuando veamos este fruto, nos apartemos de ahí y busquemos las cosas verdaderamente importantes. Sé que no es fácil transmitirlo, yo mismo no las entendía hace aproximadamente 20 años, no lo comprendía, no lo entendía, simplemente pensaba que el quehacer en la vida conforme te iba llevando era conseguir ciertas metas, ciertos logros, y una vez que los alcanzabas y una vez que los habías obtenido, pues era disfrutar de ellos. Lo que eso signifique para cada quien. Quizás en su momento para mí era ser el médico más prestigioso, el médico más reconocido en el lugar en donde trabajaba, el más reconocido en mi área, y que eso obviamente trajera como consecuencia un bienestar económico, material. Ya les he compartido que en su momento esto no me llenaba, y hubo un momento en el que, como cuando Dios le preguntó a Adán en el huerto: ¿qué estás haciendo, Adán? ¿Qué estás haciendo? Retumbó en mi mente: ¿qué estoy haciendo con mi vida? Hasta ese momento había lastimado mucha gente. Hasta ese momento mi vida no daba frutos dignos de arrepentimiento. Y en ese momento sabía que solo Dios podía ayudarme, y mi vida tomó un giro completo y entender la voluntad de Dios. Y es mi deseo para cada uno de ustedes, de la manera en que cada uno de ustedes esté viviendo en el día a día. Ciertamente, cuando salgo todos los días, puedo compartirles el deseo de mi corazón: Señor, si tú quieres, solo hoy permíteme hablar de tu palabra. Señor, si tú quieres, solo hoy permíteme hablar de tu palabra. Alguien la puede estar necesitando. Mi deseo no es: Señor, bendíceme hoy, prospérame hoy, lléname de cosas materiales hoy, dame a ganar dinero, dame las cosas que yo necesito para el día a día. Sí son necesarias, pero no debe de ser la forma en que yo pueda moverme, y lo mismo lo comparto para ustedes. Isaías 8:11 está hablando y dice: Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseñó que caminase por sus caminos, y no por los caminos del mundo que solamente ofrecen vanidad y cosas materiales. Dice Isaías 8: y no llames conspiración a todas las cosas que este pueblo hace, ni temas lo que ellos temen, ni tengas miedo de lo que ellos tienen miedo. ¿De qué tenemos miedo en el día a día? ¿Tendré dinero mañana para el alimento? ¿Tendré dinero mañana para el vestido? ¿Tendré los recursos para estar bajo un techo el día de mañana? Dios nos exhorta
a decir: busca primero el reino de Dios. Y después haz conforme a la palabra de Dios, haz conforme a la exhortación que el Señor te da y que te dice: levántate, esfuérzate, sé valiente, ve hacia adelante, yo estoy contigo, no te voy a dejar y no te voy a desamparar. Y da requisitos y me dice: medita en este libro de día y de noche, medita en este libro de día y de noche, reflexiona en este libro de día y de noche, para que no tropieces, para que no caigas, para que no seas quebrantado, para que no te enredes, para que no seas apresado por las cosas del mundo. Esa es la importancia de la palabra de Dios. La exhortación del profeta en este caso dice: por lo tanto, esperaré confiado la respuesta del Señor. Esperaré confiado la respuesta del Señor. Y si me dijeren: no esperes al Señor, pregunta a los encantadores y a los adivinos que susurran y hablan. Y el profeta dice: ¿acaso yo no consultaré al Señor? ¿Acaso no consultaré yo al Señor? Él es el Dios de vivos y no Dios de muertos. ¿Por qué he de consultar a otras personas? Hoy vivimos en un mundo en el cual la gente consulta todas las cosas que usted se pueda imaginar. Jóvenes que van al tarot, jóvenes que van a leer el café, jóvenes que van a que le lean las manos, personas maduras que consultan todos los días, ¿cómo se llama esto? La astrología de todos los días, para que les digan que de qué signo es y cómo le va a ir este día. Y toman esas cosas como si fueran reales y como si fueran ciertas, sin darse cuenta de que la única palabra verdadera, de que la única verdad es la palabra de Dios. Pero no puede usted caminar, no puede usted ir hacia adelante si usted no va y consulta la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios tiene para usted el día de hoy? Y Dios lo va a sorprender en el día a día. Cuando usted vea la palabra de Dios, dirá como el profeta: miraré las cosas que ocurren con aquellos que no creen en el Señor. Tribulación, tinieblas, obscuridad, angustia, sumidos en tinieblas, Isaías 8:22. Pero si usted sigue al Señor, usted podrá encontrar la verdad, como le respondió Jesús a Pilato: todo aquel que es de la verdad escucha mi voz. Todo aquel que escucha la verdad y que es de la verdad escucha mi voz. Para algunos de nosotros, Dios nos ha permitido ver destellos de su grandeza. Yo estoy aquí porque un día Dios me permitió presenciar algo que no tiene explicación humana, algo que para mí era sobrenatural, algo que para mí no tenía ninguna explicación y sigue sin tener ninguna explicación humana. La explicación es: Dios existe, Dios es real, Dios rebasa mis pensamientos humanos, pero es real. Estoy convencido de ello. No estaría yo aquí hoy frente a ustedes si yo no creyera en eso. Dios hizo destellos, pero yo no me puedo quedar con esos destellos. Tenemos un compromiso para externarlo a todos aquellos que quieran escuchar, particularmente a los jóvenes. En el libro de Jueces, en el capítulo 2, el hombre que andaba con Moisés, se llamaba Josué, murió. Y toda la generación que correspondía a Josué murió. Y dice que ellos habían visto maravillas, milagros, habían visto las obras de Jehová. Vieron cómo se abrió el mar en dos y pudieron pasar en seco. Vieron cómo murieron los soldados egipcios. Anduvieron 40 años por el desierto y dice que sus vestiduras no se gastaron, que su calzado no se gastó, siendo alimentados de día y de noche. Si hacía calor, una nube los cubría y en la noche había una columna de fuego. Dios no los dejó en ningún momento. Ciertamente hubo quienes se apartaron y recibieron el pago al hecho de haberse apartado, porque dejaron de confiar en quien deberían de haber confiado.
vieron maravillas y milagros, vieron cuando Moisés sacó agua de la peña y corrió abundantemente y los sació, y finalmente llegaron a la tierra prometida. Esas son las maravillas de las que habla Josué y su generación, y murieron. Y dice aquí que toda esa generación fue reunida con sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Cómo van a conocer los jóvenes de las maravillas de Dios? ¿Cómo van a conocer? Es nuestra obligación decírselas. Es nuestra obligación estorbarlos. Es nuestra obligación de alguna manera tratar de transmitirles todo el tiempo. Hoy hay libros, y ahorita me viene a la memoria uno que dice: hijos tiranos, padres obedientes. Hoy los padres están con temor educando a sus hijos, y eso ha provocado una manera completa distinta en nuestra sociedad, y estamos viviendo las consecuencias de esas decisiones. Cuando Dios nos equivoca y nos dice: instruye a tu hijo, instruye a tu hijo. ¿En qué lo instruyo? En mi palabra, instruye a tu hijo, y aun cuando él crezca y se haya apartado, él volverá, porque ya la semilla está plantada en él, y esa semilla a su tiempo va a madurar y va a dar el fruto que Dios quiere que dé. Ese es el fruto que esta sociedad necesita: hijos que hayan sido instruidos y educados bajo la palabra de Dios. Hijo mío, dice Dios, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardases dentro de ti. Dios nos llama a no ser rebeldes. Dios nos llama a que si escuchamos su palabra la aceptemos con gentileza, con sencillez, con humildad. Dice que tu oído esté atento a la sabiduría e inclines tu corazón a la prudencia. Habla de tener entendimiento, habla de escuchar. Al escuchar, se dice que para que usted escuche tiene que inclinar la cabeza hacia un lado, y esto significa someterse a la autoridad, aceptar la autoridad de nuestros padres, de aquellos que están instruyéndonos, y sobre todo si nos están llevando por el camino de la palabra de Dios, para crecer verdaderamente en sabiduría. Y luego dice Proverbios 2:3: y si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz. Quiere decir clamar a Dios con entendimiento, clamar a Dios con mi entendimiento, ciertamente con toda mi mente, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, pero con entendimiento, a través de una oración apasionada, una oración que debe de venir del reconocimiento hacia Dios, que debe de venir del amor hacia Dios, que Dios haya podido despertar en cada uno de nosotros a través de su palabra. Porque dice: porque si como a la plata la buscares y la escudriñares, la encontrarás como un tesoro que yo tengo para cada uno de ustedes. Cuando tú hagas esto, cuando tú recibas mis palabras, cuando tú inclines tu oído, cuando clames a la inteligencia y como a la plata la buscares, como un tesoro, entonces hay una consecuencia. Entonces entenderás el temor de Dios y hallarás el conocimiento de Dios. Termina diciendo la carta de 1 de Juan 5:13: estas cartas os he escrito a vosotros. Yo a ustedes les digo, estas palabras se las dejo a ustedes para que crean que Dios es verdadero, para que ustedes crean en el Hijo de Dios llamado Jesucristo, para que todos y cada uno de nosotros aprendamos, como Él dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque si ustedes lo hacen, entonces
ustedes tienen vida eterna. Tienen vida eterna porque han creído en el Hijo de Dios. Nuestra exhortación de Cristo en nuestra familia es: crea, 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 porque para el que cree, todo es posible. Que Dios los bendiga.